Buenos días, alumnos, te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia del Perú. El día de hoy vamos a conocer la organización económica durante el Virreinato del Perú. Recuerda que en el Perú nos gobernaron 40 virreyes. Estos 40 virreyes estaban a la cabeza el rey. El rey era el que mandaba los virreyes para vigilar, para ordenar y también para sacar ganancias económicamente para los bolsillos de España. Ahora, antes de empezar la clase, recuerda que vamos a darte una recomendación. Primero es que debes de ver tus videos según el horario establecido, enviar tus actividades según el horario, también mandar tus evidencias en la plataforma y asistir a las clases en vivo. Luego, también recuerda que se te van a evaluar 3 criterios: puntualidad, responsabilidad y también la participación en las clases en vivo. Todo esto te va a ayudar a ti para mejorar, para preparar, para reforzar todos tus saberes previos. Y así, cada curso, cada materia te va a dar algo, un conocimiento para que tú lo puedas adquirirlo y así aprender mucho más. Ahora, vamos a empezar con la clase de hoy que lleva el título Organización Económica durante el Virreinato del Perú. En el Perú tuvimos 40 virreyes. Ahora, el rey se encargaba de vigilar y también de tener ganancias obtenidas de todas sus expansiones donde habían sido conquistados. Ahora, todos aquellos pueblos que era el virreinato tenían que tener un sistema económico. Para eso, a lo que le importaba más a España era cómo sacar provecho de todo esto. ¿A través de qué? Primero, recordamos que los españoles saquearon todo el oro de los incas. Se terminó el oro, lo saquearon todo. Entonces tenían que buscar otra manera para poder tener más económicamente. ¿Y qué hicieron? Se dio a través de la minería. A través de la minería fue donde se obtuvo dinero, oro, plata. La mina, la que fue la más, que produjo más para ganancias para España, fue la minería en Potosí, que queda a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que queda en el actual país de Bolivia. Esta minería de Potosí se extraía el oro y se extraía la plata. Luego de la mina de Potosí, fueron a otros tipos de mina, como por ejemplo la mina de Huancavelica y también la mina de Castrovirreyna, que queda en Huancavelica. Entonces, estas minas que encontraron también fueron favoreciendo para España. No solamente ellos, también encontramos otros tipos de minas, como por ejemplo la mina Porco. Ahora, ¿qué pasó en el virreinato? Ahora vamos a ver estos dos tipos de mina que quedaba en Potosí y en Huancavelica. Como sabemos, en Huancavelica esta mina también se llamaba Santa Bárbara. Se extraía fuentes de mercurio, pero la que más aprovechadas fue la mina de Potosí, que se extraía la plata y el oro. Tanto así que el rey Carlos V lo llamó a la mina de Potosí como una ciudad imperial. Y el rey Felipe II lo llamó Soy Rico Potosí, así lo llamó, porque trajo muchas ganancias para la corona española, la minería en el virreinato del Perú. Pero ahora,
¿Cómo eran estas minerías aprovechadas? Recordamos que el pueblo del Perú no estaba preparado para este trabajo como la minería. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos hacían a través de hornos de fuego. Estos hornos de fuego lo quemaban a grandes alturas, a grandes fuego, que infundían el metal que era la plata. Pero muchas veces se desperdiciaba la plata. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1570, en el Virreinato de México, recién se descubre una técnica. Esta técnica se llama la técnica del analgama, que consistía en mezclar estos tipos de mezcla para sacar la plata líquida sin desperdiciar como se hacía antes y así traer más económicamente para España. Esta técnica de analgama, que fue una técnica que consistía en traer la plata líquida, la plata pura de las minerías. Recuerden que antes lo hacían en hornos de fuego, entonces se desperdiciaba la plata, pero ahora habían descubierto otra técnica mejor en el Virreinato de México. Ahora vamos a conocer el día de hoy cuáles eran esas minas más importantes, como por ejemplo tenemos la mina de Potosí, la mina de Pasco y la mina de Castrovirreina. Por ejemplo, la mina de Castrovirreina, que queda en Huancavelica, se extraía el plomo, se extraía la plata, se extraía el zinc. En la mina de Pasco se extraía el plomo, se extraía el zinc y se extraía la plata. En la mina de Potosí, como sabemos, era la plata y el oro, que durante muchos años estuvo dando muchas ganancias para España. Pero ¿quiénes lo trabajaban? Lo trabajaba el indio, era el que trabajaba, y muchas veces eran explotados hasta 12 horas de trabajo sin descanso, y muchas veces no tenían toda la seguridad como hoy tenemos en las minas actuales, no tenían todas las medidas de seguridad y muchas veces cargaban en sus propios cuerpos y muchas veces esas minas hasta los tapaban y se morían. Muchos sabían cuándo les tocaba trabajar y otros no sabían cuándo iban a regresar, porque muchos morían en este trabajo forzoso. Muchos desaparecían porque las minas se los tragaban. Y así pasaron años y años trabajando para llevar todo ese oro, toda esa plata a España. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice: ¿cuál fue la principal actividad económica durante la colonia? Recordamos que era la minería, pero antiguamente no era la minería, sino en el Tahuantinsuyo eran agricultores. ¿Pero qué pasó? Dejaron la agricultura por la minería, que era un trabajo obligatorio, que era obligado. Todos tenían que trabajar para dar la ganancia y llevar ese oro para España. Siguiente pregunta: ¿en qué consistió el principio económico del mercantilismo? El mercantilismo es un sistema político que quería decir el que tiene más acumulación de plata, oro, era aquel país que era el más rico, por decir así. A eso se le llama mercantilismo. Mientras más oro, plata tengas, eres la potencia. En aquellos tiempos, España llegó a ser la que tuvo la gran potencia, porque estuvo acumulando oro y plata durante muchos años del Perú. Tercera pregunta: ¿qué es la amalgama? Como sabemos, la amalgama es una técnica, una mezcla que consiste en mezclar o separar de la plata a través del azogue, y esto es el amalgamiento. Es un proceso de purificación para que la plata te salga más purita. Siguiente pregunta. Dice la lectura. ¿Cuáles fueron las principales minas? Como sabemos, la principal mina fue la mina de Potosí, pero también hubieron otras minas, como por ejemplo Castrovirreina,
como por ejemplo Porco en el año 1540. Siguiente pregunta, la lectura. El título de la lectura dice así, ¿cómo se vivía en la mina de Potosí? ¿Cómo se vivía? ¿Quieres saberlo? La primera pregunta nos dice, ¿por qué era tan importante la mina de Potosí para España? Porque la mitad de todas sus ganancias que tenía España pertenecía a la mina de Potosí. Todas sus ganancias, su oro acumulado de España, era de la mina del virreinato. 2. ¿De qué manera los españoles conseguían los trabajadores para la mina? ¿De qué manera? A través del trabajo obligatorio. Todo indio tenía que trabajar obligatoriamente y trabajar en las minas. Muchos de ellos pagaban porque les convenía pagar a otra persona o alquilar a otra persona porque muchas veces sabía cuánto te tocaba para trabajar en la mina y muchos no sabían cuándo ibas a regresar porque muchos morían. También sabemos que para ir hasta la mina de Potosí tenías que gastar un dinero para tu pasaje. Y eso era muy costoso. O sea, lo que tú ganabas no te alcanzaba para nada. Prácticamente ese trabajo no les convenía a los indios. Siguiente pregunta. ¿Cómo calificarías el trato que daban los españoles a los indígenas mitayos? Para mí, el trabajo era inhumano. No había ninguna garantía para ellos. Prácticamente las minas eran para la muerte, porque muchos de ellos se ahogaban, muchos de ellos morían y muchos de ellos su cuerpo no resistía a tal magnitud de los minerales. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice cuadro comparativo. Vamos a ver el cuadro comparativo. La primera nos dice 3 tipos de minas. La mina de Potosí, la mina de Pasco y la mina de Castrovirreina. Vamos a calificar ¿qué minerales hay en esas minas? Primero, nos dice, región. Potosí queda en Bolivia. Su mineral, ¿qué mineral se extraía? El oro y la plata. En Pasco, vamos a encontrar en Pasco, en esta minería, lo encontramos a 4.338 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué encontramos en la minería de Pasco? Encontramos plomo, zinc y plata. Otra minería tenemos a Castrovirreina. ¿Dónde la encontramos? En Huancavelica. ¿Qué minerales hay? Hay el plomo, la plata y el zinc. La siguiente pregunta nos dice, menciona 3 características de la minería colonial. ¿Cómo eran sus características en aquellos tiempos en la minería? Primero, presenta una alta resistencia de corrosión. Esa es la primera. La segunda, son de fácil aplicación. La tercera, presenta una alta resistencia mecánica. También son resistentes al fuego. Esas son las características. Ahora vamos a desarrollar el mapa conceptual. Primero, tenemos las 2 tipos de minas, las más que llevaron mucho dinero para España. Tenemos Potosí y Huancavelica. El rey Carlos V lo llamó a la minería de Potosí como la ciudad imperial. Y hasta el rey Felipe II dijo, soy el rico Potosí. Tuvieron esos lemas durante aquellos tiempos. Ahora vamos a conocer la minería de Potosí. ¿Dónde queda? Queda en el Cerro de Potosí, en el Alto Perú. ¿Dónde queda eso? En el país de Bolivia. Ahora, ¿qué se extrae en la mina de Potosí? La plata y el oro. Ahora nos vamos a Huancavelica. En Huancavelica vamos a encontrar la minería de Santa Bárbara. ¿Qué es esa minería? Ahí podemos encontrar una rica fuente de mercurio. Ubicación actual, Huancavelica, y ubicación actual, Bolivia. Producto obtenido, mercurio, y aquí producto obtenido, la plata y el oro. Ahora la pregunta nos dice, proceso de purificación.
cómo se hacía este proceso de purificación. ¿Se acuerda? Que era la técnica del analgama. ¿Qué era eso? Es la separación de la plata a través del azogue. Este azogue es el analgamiento. ¿Cuándo lo descubrieron? En el año 1570 recién llega al Perú esa técnica. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.